Entonces, en este pasaje, Pablo presenta, si te fijaste, una lista contrastante de lo que él llama obras de la carne y fruto del Espíritu, ¿sí? Y también presenta lo que éstas producen, qué produce la obra de la carne y qué produce el fruto del Espíritu, cuál es el resultado final, ¿sí? Me gustaría aquí nada hacer la referencia, porque cuando hablamos de obras de la carne, generalmente nosotros pensamos inmediatamente en nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo quiere hacer, pero acuérdate que en todo el contexto de Gálatas, de lo que hemos estado hablando, andar en la carne, obrar en la carne, significa confiar en nosotros mismos para justificación, ¿sí? Eso es lo que hasta ahora ha significado. Es decir, cuando mi mentalidad es que yo, a través de mis obras, a través de mi esfuerzo, a través de yo cumplir la ley, a través de portarme bien, puedo salvarme, ¿sí? O puedo alcanzar justificación, ¿sí? Es decir, ok, ya hice la oración, Cristo me salvó, pero ahora tengo que portarme bien, porque si no me porto bien, no voy a ir al cielo. Cuando esa es mi mentalidad, estoy obrando en la carne, ¿sí? Eso es andar en la carne. Andar en el Espíritu o andar por el Espíritu es lo opuesto, que es confiar solamente en Cristo para nuestra justificación. Mi postura delante de Dios depende de una sola cosa: de la justicia de Cristo. No depende de mí, depende de la justicia de Cristo, y yo me tomo de Él a través de la fe por el Espíritu, ¿sí? Entonces, no voy a explicar específicamente qué es cada una de las obras de la carne y qué es cada uno de los frutos. Ahí en las notas te puse como una definición de cada una, pero sí me gustaría que abordáramos y viéramos los contrastes, que al final es el mensaje principal de Pablo, ¿sí? Entonces, empezamos por las obras de la carne, ¿sí? Si te fijaste, la lista de las obras de la carne no es exhaustiva. De hecho, Pablo termina diciendo, y cosas semejantes a estas, como si Pablo estuviera diciendo, si me pongo a hacer una lista de todas las obras de la carne, nunca termino, o sea, aquí me voy, ¿sí? Entonces termina diciendo cosas semejantes a estas. Pero en la lista que Pablo presenta podemos dividirla en 4 categorías, ¿sí? La primera categoría sería la de sensualidad, incluye inmoralidad, impureza y sensualidad, ¿sí? Entonces las primeras 3 obras de la carne están en referencia a la sensualidad, ¿sí? Por inmoralidad entendemos cualquier desviación sexual, y por sensualidad entendemos obscenidad en referencia a costumbres, gestos y palabras. O sea, la sensualidad es todo aquello que se sale del marco de lo culturalmente o moralmente aceptable, ¿sí? ¿Cuál cultura y cuál moral? La bíblica, ¿sí? No la de afuera, la bíblica. Todo lo que se sale de la cultura y la moral bíblica ya es sensualidad, es obscenidad, ¿sí? Está fuera de ese marco. Luego tenemos las obras de la carne que se relacionan con las religiones paganas. Aquí encontramos idolatría y hechicería. Y aquí me gustaría nada más hacerte hincapié en la parte de hechicería, que tiene 2 significados principales. El primero es el intentar controlar los poderes divinos o a Dios a nuestro favor, ¿sí? Hechicería no es nada más lo que muchas veces tú y yo conectamos. Cuando hablamos de hechicería, generalmente piensas en brujas, en Harry Potter, No, nada más es eso. Si tú y yo, por ejemplo, decimos, vamos a ayunar para que Dios haga esto, estás cayendo en un tipo de hechicería. ¿Por qué? Porque yo voy a ayunar para que Dios haga, ¿sí? Estoy tratando de controlar a Dios, ¿sí? Vamos todos a orar por 58 días fervientemente para que Dios... Estoy tratando de controlar a Dios. Yo no controlo a Dios. Yo oro y en mi oración yo le digo a Dios, Dios, esta es mi situación. O sea, la verdad, me está yendo mal, tengo hambre, estoy presionado, Y yo quisiera, a mí me gustaría que tú, ahora sí que quitaras todo esto, ¿no? Que me dieras un trabajo bien padre donde me pagaran 50,000 pesos al mes y trabajara de 8 de la mañana a 3 de la tarde. O sea, eso me gustaría, está bien, no tiene nada malo decirle a Dios. Pero nuestra oración siempre tiene que terminar con... pero haz lo que tú quieras, ¿sí? Haz lo que tú quieras, y en medio de lo que tú quieres hacer, fortaléceme, transfórmame, ¿sí? Que yo pueda reflejar a Cristo. Al final, esa es la oración de Cristo. Cuando está a punto de llegar a la cruz, Cristo dice, sí puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cristo expresa su deseo. Yo no quisiera ir a la cruz, ¿sí? Yo no quisiera recibir toda tu ira, no quiero, pero haz tu voluntad, ¿sí? Entonces tengamos cuidado en ese pedazo. Pero el otro significado de hechicería es igualmente interesante, y es que hechicería viene de la palabra farmaqueia, de donde nosotros recibimos farmacia,
Y es porque en este tiempo los hechiceros hacían pociones con fármacos, plantas, ¿sí? Y esas pociones se utilizaban para muchas cosas, ¿sí? La palabra que Pablo escoge usar aquí es tan extensa que dentro de estos efectos que pueden ser de la hechicería entra el aborto, ¿sí? Entonces, cuando aquí Pablo dice una obra de la carne es la hechicería, está haciendo una referencia directa al aborto, ¿sí? El aborto es una obra de la carne, ¿sí? Entra en la categoría de hechicería, ¿sí? Y entonces hay ahora sí que está hablando directamente, sin pelos en la lengua, de por ahí no va. Pudieras encontrar muchos otros fundamentos, pero este es muy interesante, está en esta lista, ¿sí? Ahora seguimos. La tercera categoría es la de relaciones, y esta es la categoría más grande en la lista de Pablo. ¿Por qué? Porque con los Gálatas el problema era mucho de relaciones, ¿sí? En las relaciones tenemos enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones y herejías, envidias, ¿sí? De aquí solo me gustaría describirte el que dice enojos, porque creo que puede ser como un poco confuso, ¿sí? Hasta dónde el enojo es bueno y hasta dónde el enojo es malo. Pero la palabra que usa aquí para enojo específicamente significa arranque de ira que te controla. Entonces, cuando pasa algo y yo exploto en enojo, y ese enojo me ciega de manera que todo lo que hago en ese lapso de tiempo, lo que te guste, 30 segundos, 1 minuto, está dominado por mi enojo, eso es una obra de la carne, ¿sí? Estoy cayendo en ese enojo, ¿sí? Porque la Biblia no me llama a no enojarme nunca. Me puedo enojar, ¿sí? Pero mi enojo no puede dominar todo lo que digo, hago y pienso, ¿sí? Aún enojado, el amor es el principio dominante, ¿sí? Entonces, cuando mi enojo pasa el amor y todo está dominado por enojo, ya estoy cayendo en una obra de la carne, ¿sí? Luego tenemos la última categoría, que es la de vida disipada, ¿sí? Aquí encontramos borracheras y orgías. Ahora, borracheras no solo significa que te pones borracho, sino que también hace referencia a una ingesta muy elevada de alcohol. Es decir, puede que tú te tomes, no sé, 4 sixes y digas, no estoy borracho, no estoy pecando, o sea, tengo aguante. No, ya es demasiado alcohol, ¿sí? Ya estás cayendo en lo que aquí se traduce en nuestra Biblia como borrachera, aunque no estés específicamente borracho, ¿sí? Una ingesta muy elevada de alcohol ya entra aquí. Y la palabra orgías no tiene una connotación sexual, sino que se debería traducir literalmente como glotonería, es decir, comer de más, ¿sí? Por eso estas dos caen en vida disipada: beber de más y comer de más, ¿sí? Exactamente, excesos. Entonces, algo que es muy interesante en esta lista, si te fijas, es que Dios, a través de Pablo, no hace ninguna distinción entre inmoralidad sexual y glotonería. Para Dios no es, inmoralidad sexual, estás comiendo de más. No, pues no pasa nada, todo el mundo come de más, o sea, no, tanto uno como otro son obras de la carne, ¿sí? Revelan que nuestra vida o no ha sido transformada o no hemos llegado a Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el resultado de las obras de la carne? Ahí mismo lo dice el versículo, si te regresas, dice, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuál es el resultado de las obras de la carne? Exclusión del reino, ¿sí? El resultado de las obras de la carne es que no vas a entrar al reino de los cielos, ¿sí? Ahorita vamos a regresar a eso. Acompáñame adelantito, ahí al fruto del espíritu, ¿sí? En la lista Pablo menciona fruto del espíritu, ¿sí? Y la lista comienza con amor. No porque Pablo esté en orden alfabético, que de hecho no está, ¿sí? Sino porque el amor es el fundamento de todo lo demás, ¿sí? El amor es el principio dominante en la vida del creyente, ¿sí? Un pastor dice, el amor no es solo una virtud entre otras, sino la suma y sustancia de lo que significa ser cristiano, ¿sí? Si tú sumas todo lo que sigue de amor, ¿sí? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, lo sumas, al final te va a dar amor. Todas estas son manifestaciones de amor, ¿sí? Del amor que Dios nos ha manifestado y que nosotros en respuesta manifestamos a los que nos rodean. Entonces, aquí, otra vez, no me voy a ir una por una. En las notas viene qué es cada una,
Pero lo que sí quisiera que notáramos son 4 aspectos de este fruto, 4 cosas que podemos ver en el hecho de que Pablo decide llamarlo fruto del Espíritu. ¿Sí? Lo primero es que esto implica que es gradual, ¿sí? El fruto del Espíritu se manifiesta en un proceso no tan rápido como nos gustaría. Sí, yo creo que todos cuando venimos a Cristo quisiéramos al día siguiente despertarnos y ya no pecar. O sea, yo quisiera ya no pecar en nada, yo quisiera que se me quitaran los vicios, que se me quitara el enojo, que se me quitara tal vez el desánimo, porque él dice que el fruto del Espíritu es gozo y yo no siento gozo y quisiera que... Pero el hecho de que se le llame fruto implica que es gradual, es decir, va de poco a poco, ¿sí? Al pasar el tiempo, la gente que nos rodea y nosotros mismos debemos de poder notar una maduración, ¿sí? No podemos quedarnos donde mismo. Gradual implica crecimiento. ¿Seguro? Lento. Seguro, ¿sí? Ninguna fruta pegada al árbol bien nutrida se queda ahí chiquita, ¿va que no? Se madura y si no la cortas se cae del árbol, porque eso es lo que la fruta tiene que hacer, caerse del árbol, es su función, ¿sí? Entonces crece hasta que se cae, porque es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces el hecho de que sea fruto, primero quiere decir que es gradual. Segundo, quiere decir que es inevitable, ¿sí? Si tú y yo, como dice Juan, hemos sido injertados en la vid, Cristo dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Entonces si tú y yo hemos sido conectados a la vid, que es Cristo, que obviamente está bien nutrida, fuerte, ¿sí? Y que tiene todo para que tú y yo demos fruto, implica entonces que dar fruto es inevitable, es algo que no podemos no hacer, ¿sí? No puede no pasar en nuestra vida. Y entonces esto nos obliga a preguntarnos, ¿hay en mi vida fruto que esté creciendo? ¿Sí? En mi vida, cuando yo me regreso y volteo a ver todo el tiempo que he pasado, ¿puedo ver fruto? ¿Puedo ver maduración? ¿Sí? ¿He crecido? De manera que no nada más yo diga, sí, la verdad, sí he crecido, sino que los que me rodean digan, sí, he visto madurez en él, ¿sí? He visto que ha crecido, ha entendido, ha cambiado, o sigo siendo la misma persona que cuando me convertí hace 50 años, ¿sí? Esa es una pregunta ahí clave, ¿no? Tercero, tiene raíces internas. Vamos a decir que mi mamá tiene aquí afuera unos arbolitos, no sé si los vieron, y son unos palitos ahí. Y hace como un mes no tenía ni una hoja, ¿verdad? No tenía nada, o sea, era el puro palito, así, el palito, ¿sí? Yo dije, ya se murieron, o sea, ya no... ¿Qué te hubiera parecido la idea de que yo hubiera dicho, pero puedo ir por unas manzanas adentro y se las pego para que se reviva? ¿Funcionaría? No, ¿qué importa? O sea, no es un árbol de manzana. Estoy suponiendo que fuera un manzano, voy por unas manzanas y se las pego. ¿Reviviría? No, ¿por qué? Porque el fruto no da vida. El fruto en sí mismo no hace que el árbol esté vivo, sino al otro sentido. El árbol vivo da fruto, ¿sí? Esto es lo que queremos decir cuando decimos tiene raíces internas, ¿sí? Muchas veces tú y yo queremos ver los dones como la señal de que estamos vivos en Cristo, de que el Espíritu obra en nosotros. Pero la Biblia nunca hace esta conexión. De hecho, si te regresas, por ejemplo, Judas fue utilizado por el Espíritu, Saúl fue utilizado para profetizar, ¿sí? Y ninguno de los dos demostró una vida de fruto del Espíritu, ¿sí? Los dones no son una evidencia de que somos salvos, ¿sí? La Biblia nunca hace esa conexión. Y por otro lado, el fruto viene solo de una parte, de nuestra unión con Cristo, ¿sí? Ahorita vamos a abordar este punto otra vez. El fruto viene solo de nuestra unión con Cristo. Ahorita lo vamos a abordar porque me gustaría hablar de un punto extra. Cuarto, el hecho de que Pablo hable de fruto, porque si te fijaste es obras, fruto, implica que es simétrico, ¿sí? Es decir, el verdadero fruto del Espíritu crece junto, ¿sí? Puedo decir, no, es que yo soy bien gozoso, pero bien impaciente. O sea, no sabes cómo traigo gozo, pero paciencia cero. Entonces no es fruto del Espíritu, ¿sí? Porque el verdadero fruto crece todo junto, ¿sí? Entonces, aquí es importante hacer este énfasis.
Juan, en la carta de primera de Juan, dice: si alguien afirma yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un mentiroso. Sí, Juan no dice está mal balanceado, ¿verdad? O sea, le falta ahí como que mostrar amor a su hermano para... No. Si dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, eres mentiroso. No hay vuelta de hoja. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu crece todo junto. Entonces, tú y yo tenemos que tener cuidado en esta parte, porque debemos de aprender a diferenciar temperamento y fruto. Cada uno de nosotros tiene un temperamento, una forma de ser natural a cada uno, ¿sí? Por ejemplo, Franci puede ser, la palabra benigna la puedes traducir como amigable. Franci tal vez es muy amigable, es parte de su temperamento. ¿Sí? Ella puede llegar y platicar con quien sea y estar hablando y ya lo hizo amigo, ¿sí? No quiere decir que ese sea fruto del Espíritu, es parte de su temperamento. ¿Cómo sé si es fruto del Espíritu? Cuando esa benignidad, ese de ser amigable, también está conectado con paciencia, con amor, con templanza, con mansedumbre. Cuando todo eso está conectado y creciendo junto, entonces es fruto del Espíritu. Si no, solo es mi temperamento. No, es que yo soy bien servicial y qué bueno, pero no el hecho de ser servicial ya evidencia un fruto del Espíritu. ¿Sí? No, solo hay un fruto, y ese fruto es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, todos juntos. ¿Sí? Todos juntos son el fruto del Espíritu. Entonces, tú y yo debemos de autoexaminarnos y debemos diferenciar entre nuestro temperamento y el verdadero fruto. ¿Te acuerdas que te decía ahorita que muchas veces confundimos, ¿sí? Confundimos el temperamento, pero también confundimos los dones, o incluso falsificamos el fruto. Es decir, finjo que soy muy amoroso, finjo que estoy muy gozoso, finjo que tengo paciencia, ¿sí? Trato de fingir el fruto, porque pienso, si finjo el fruto, voy a estar vivo, ¿sí? Es la misma lógica. Si le pego una manzana, el árbol va a estar vivo. No. Si el árbol no está vivo, pégale todas las manzanas que quieras, peras, mangos, plátanos, lo que quieras, y el árbol no va a hacer nada, va a estar muerto, ¿sí? Entonces tú y yo muchas veces tendemos a estas dos partes, ¿sí? A confundir nuestro temperamento con fruto y a tratar de falsificar el fruto, ¿sí? Debo de tener fruto, entonces yo debo de ser paciente y me voy a obligar a ser paciente, y entonces caigo en una falsificación del fruto, ¿sí? En las notas, al final de todas las notas, hasta abajo, te puse una lista del pastor Timothy Keller, donde él habla del verdadero fruto, con su definición, y pone algunos ejemplos de cómo se ve ese mismo fruto, pero en su versión falsa. Sí, y me pareció muy interesante, por eso te lo agregué ahí tal cual, es un screen del libro de Keller, ¿sí? Ahora, hay otro contraste que podemos notar entre las obras y el fruto. Aparte de que, si te fijaste, uno es de virtudes y otro de vicios, ¿sí? Hay algunos otros contrastes. El primero es el de los resultados, que ese ya lo abordamos en cuál es el resultado de tratar de justificarnos por nuestras propias fuerzas. ¿Cuál es el resultado de tratar de, en mis obras, de yo tratar de santificarme a mí mismo y yo tratar de obedecer la ley? Sí. El resultado es: no heredarán el reino de los cielos. Ese es el resultado. Y aquí, sí es una parte clave, ¿sí? Porque no es, si practicas estas cosas te vas a ir al infierno. No. Es que el hecho de practicar esas cosas es una evidencia de que te estás queriendo justificar a ti mismo, ¿sí? Te vas a esforzar muchísimo por cumplir la ley. Vas a echarle todas las ganas por portarte bien. Vas a ir a la iglesia a todas las reuniones y vas a orar todos los días y vas a leer la Biblia y no vas a poder salir de las obras de la carne. ¿Por qué? Porque querer justificarme a mí mismo produce una sola cosa: exclusión del reino de los cielos. Sí, no hay nada más. En cambio, el fruto produce justo lo opuesto. Te fijaste que Pablo, cuando termina de describir el fruto, dice: contra tales cosas no hay ley. ¿Sí? Y lo que esta frasecita de no hay ley significa es que la ley ya no demanda nada de ti y de mí. ¿Te acuerdas cuando abordábamos la ley en Gálatas 3 y 4 y decíamos, la ley pide una cosa? ¿Cuál? Perfección, obras. Tus obras tienen que ser perfectas. A la ley no le puedes dar nada menos. La ley dice, ¿quieres llegar a Cristo? Tienes que ser perfecto. ¿Quieres llegar a Dios? ¿Quieres reconciliarte con Él por tus obras? Sí hay un camino.
sé perfecto, ¿sí? Pero cuando tú y yo decimos, no se puede, o sea, de verdad no se puede, nadie puede ser perfecto, mi única esperanza está en Cristo y voy y me tomo de Él, entonces la ley ya no demanda nada de mí. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo hizo todo. Cuando la ley voltea y me ve, dice, Cristo ya pagó su deuda, Cristo ya murió por Él, Él ya, o sea, su cuenta conmigo ya está, ya no hay nada que yo le demande, ¿sí? Entonces, Lutero dice, andar en la carne es invitar todas estas obras a enraizarse en nuestra vida. ¿Todas cuáles obras? Las de la carne, ¿sí? Entonces, ahí quiero que hagamos esta conexión. Cuando yo creo que me puedo justificar, lo único que va a pasar es que estas obras van a emanar de mí, ¿sí? Puedo verme muy piadoso, puedo verme muy cristiano, pero cuando vengan los problemas, cuando vengan las situaciones difíciles, cuando la gente me agreda, cuando las cosas no salgan como yo quiero, las obras de la carne van a salir a luz, ¿sí? No se pueden esconder, y es una enseñanza bíblica repetida. Pablo en repetidas ocasiones dice, no se puede esconder, o sea, lo que somos no puede ocultarse, todo sale a la luz, ¿sí? En cambio, cuando yo digo desde el principio, yo vengo y digo, Dios, es que yo no puedo, o sea, lo que la ley demanda de mí está muy difícil, no lo puedo hacer, y dependo de Cristo y me tomo de Él, lo que va a salir es fruto, no porque yo diga, debo de producir fruto, sino porque cuando me tomo de Cristo, entonces vengo a vida, que era lo que leíamos en el Salmo, ¿te acuerdas ahorita? Tú me das nueva vida, y un árbol que está vivo y nutrido, ¿qué hace? Da fruto, no hay otra. Un árbol vivo y nutrido da fruto, ¿sí? Entonces, tengamos cuidado nada más en no ver el fruto como debes de amar, debes de estar gozoso, debes de tener paz, ¿sí? No es lo que Pablo está diciendo. Pablo no está poniendo aquí una lista de virtudes que debemos de vivir como cristianos, ¿sí? Más bien está describiendo la naturaleza, ¿sí? Y en sí mismo la naturaleza de Cristo. Cristo demostró amor, gozo, paz, paciencia, y demuestra todavía hacia aquellos pecadores como tú y como yo, ¿sí? Entonces, tú y yo siempre debemos de ver el fruto del Espíritu como un regalo. Me gustaba una de las analogías de un comentarista que decía que tú plantas un manzano, vamos a plantar un manzano, y lo cuidas, y lo riegas, y lo fertilizas y todo, y de repente el manzano te da una manzana. Esa manzana que te da, ¿es por todo lo que tú hiciste? ¿Su naturaleza es dar manzana? Sí y no. ¿Por qué el manzano da manzanas? Porque Dios lo hizo para dar manzanas. El fruto siempre es un regalo de gracia, ¿sí? Sí, tú lo cuidaste y le echaste agua y fertilizante, pero si Dios no quisiera, el manzano no daba manzanas. Haz lo que quieras, ¿sí? Exactamente. Si Dios no quisiera, una plaga te lo mata, ¿sí? Entonces, el fruto siempre es un regalo. A pesar de que tú hayas trabajado muchísimo, el fruto de un árbol siempre es un regalo de gracia. Igual con nosotros. El fruto del Espíritu en nosotros nunca es un producto de nuestras obras. Siempre es un regalo de gracia. Algo que el Espíritu hace en nosotros, ¿sí? La pregunta aquí clave, y que a lo mejor ya les cruzó por la mente, es: entonces ya no hago nada, ¿va? Si las obras de la carne son fornicación, avaricia, envidias, glotonería, o sea, querer hacer algo produce eso, y no hacer nada produce amor, pues ya no hago nada. Pero la respuesta es no, ¿sí? En realidad, lo que Pablo está enseñando aquí tiene dos caras. Por un lado tenemos la crucifixión de la naturaleza pecaminosa, ¿sí? El versículo dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, ¿sí? En este versículo, Pablo no está diciendo: sé duro contigo mismo, ¿sí? Crucifica tu carne, ¿no? Pégale y azótate y latiguéate y ayuna de 40 días de no hacer nada, no comer nada, ni líquidos para que tu carne se muera. No, ¿sí? Y Marcos lo abordaba la semana pasada, y creo que es importante otra vez enfatizarlo. Nuestro cuerpo humano no es la fuente del pecado. La naturaleza pecaminosa es la fuente del pecado. Tú y yo vamos a ser humanos para siempre,
¿sí? Cuando tú y yo nos muramos y luego Cristo nos glorifique, o si no nos morimos y Cristo viene antes y nos glorifica, no vamos a convertirnos en seres etéreos que atraviesan paredes. Vamos a seguir siendo humanos, pero humanos sin naturaleza pecaminosa. El problema no está en mi cuerpo físico, el problema está en la naturaleza pecaminosa, ¿sí? Entonces, si tú intentas matar tu cuerpo físico para hacerte más espiritual, estás pegándole algo que no tiene nada que ver, ¿sí? Estás sufriendo de agrapa, la verdad. Y eso lo puedes ver en Colosenses, que ya pasamos por ahí en alguna otra ocasión, ¿sí? Pablo no está diciendo tampoco, nomás dile que no al pecado. Cuando te presente el pecado, nomás dile que no y ya, ¿sí? Porque de hecho, Pablo está hablando de algo que está en pasado. Te fijaste que dice que los que son de Cristo han crucificado. Tiempo pasado, ¿sí? Y en Gálatas 2:20, Pablo dice que él ha sido crucificado junto con Cristo, ¿sí? Entonces, esta es la realidad del creyente. Tú y yo ya fuimos crucificados con Cristo, en el sentido de que nuestra deuda fue pagada ahí. Y ahora ya crucificamos la carne. Pero crucificar la carne es una imagen, la verdad, bastante buena. Porque la crucifixión es un proceso lento, pero seguro, ¿sí? Nadie se moría luego que se subía a la cruz. Cuando los subían a la cruz, los dejaban ahí un rato, hasta que se murieran, ¿sí? Nadie se escapaba de la cruz, pero nadie se moría instantáneamente. Entonces, cuando tú y yo hablamos de crucificar la naturaleza pecaminosa, hablamos de dos cuestiones: identificación y desmantelamiento, ¿sí? Identificación y desmantelamiento. Es decir, reconozco mi pecado, sé que estoy fallando en esto, pero no nada más digo ya no lo voy a hacer, sino que voy un paso más allá, que eso es desmantelar, y examino mi motivación. ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? ¿Te acuerdas que por ahí de Gálatas 3 hablábamos de que todo el pecado nace de una misma raíz? Los ídolos. Cuando yo voy y caigo en un pecado, hay una sola verdad: estoy poniendo una cosa más arriba que Cristo, ¿sí? Y en esta cosa, sea cualquiera, o en esta acción, o en este pensamiento, o en esta práctica, estoy encontrando la satisfacción que solo Cristo me puede dar, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de crucificar la naturaleza pecaminosa, hablamos de identificar y desmantelar. Por decir, no sé, he visto o no he ido a la iglesia. Otra vez vamos a regresar al punto de no ir a la iglesia en 2 meses, ponle, no he ido a ninguna reunión en 2 meses, ¿sí? ¿Por qué? La cuestión no nada más es decir, a partir de mañana ya voy a la iglesia, ¿sí? Y empiezas a ir a la iglesia. No, la cuestión es decir, ¿por qué no he ido? ¿Por qué no quiero ir? ¿Por qué me hace sentir mejor estar en mi casa? ¿Por qué estoy evitando la iglesia? ¿O por qué estoy evitando a la gente? ¿Qué hay en mi corazón que provoca esto en mí? ¿Sí? Y entonces, al hacernos estas preguntas, no decimos, ya identifiqué mi motivación, ahora voy a cambiar mi motivación. No, sino que decimos, Señor, por tu espíritu, por el espíritu que vive en mí, voy a reflexionar en tu amor por mí hasta que esta motivación pierda su poder en mí, ¿sí? Entonces, otra vez, no se trata aquí de planes humanos, porque yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Cuando hay un pecado que tal vez estamos batallando con él, no, voy a hacer esto, y luego ya no voy a hacer aquello, y voy a limitarme, y voy a prohibir esto, y voy a prohibir aquello, pero la motivación no es atacada. Y muchas veces vamos a la motivación, pero otra vez volvemos al mismo plan. Ya identifiqué mi motivación y ahora voy a cambiar mi motivación para que sea... No, querer hacer tú las cosas otra vez vuelve a andar en la carne. Creer que tú por ti mismo puedes salvarte. Pero cuando identifico mi pecado e identifico mi motivación, entonces corro a Cristo y digo, no puedo, ¿sí? Sé que tu amor por mí es suficiente y sé que en ti encuentro todas las cosas. Entonces lo que voy a hacer es reflexionar, estar constantemente pensando en tu amor, en lo que tú has hecho y lo que sigues haciendo por mí, hasta que esto pierda su atracción sobre mí, ¿sí? Entonces, la primera parte de crucificar o de estar entre obras y fruto es crucifixión, lo que algunos escritores llaman mortificación, ¿sí?
Por otra parte, tenemos lo que le llamamos vivificación, ¿sí? Vivificación del Espíritu. Para irnos juntos, esto es versículo 24 y 25. Te leo en Gálatas 5. Dice: pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. ¿Sí? Entonces son dos caras de la misma moneda. Crucifica la carne. Si eres de Cristo, crucificas la carne. Y si vives por el Espíritu, andas por el Espíritu. ¿Sí? No hay otra. Entonces, ¿qué es la vivificación del Espíritu? ¿Y qué tengo que hacer yo en eso, no? Aquí lo que es importante es preguntarnos cómo obra el Espíritu en nosotros, ¿sí? ¿Cómo hace el Espíritu su obra en nosotros? Y aquí entra como muy ad hoc la explicación de J.I. Packer. Te la leo completita. Dice: el Espíritu obra a través de medios, a través de los medios de gracia objetivos, es decir, palabra, oración, comunión con los santos, adoración y la cena del Señor. Y junto con ellos, a través de los medios de gracia subjetivos, es decir, pensar, escuchar, cuestionarnos, examinarnos, exhortarnos, compartir con otros lo que hay en nuestro corazón y prestar atención a sus consejos. ¿Cómo hace el Espíritu su obra? A través de lo que tú y yo, día tras día, decidimos en cuestión de salud espiritual. ¿Te acuerdas que eso era lo que veíamos al principio? ¿Sí? Entonces, otra vez, el Espíritu obra a través de medios, ¿sí? ¿Cuáles medios? Palabra, oración, comunión con los santos, adoración y cena. Esos son medios objetivos porque funcionan para todos de la misma manera. Cuando yo vengo y adoro, cuando yo vengo y leo la palabra y la escucho, cuando yo vengo y oro, el Espíritu está transformándome, aunque yo sienta que no pasa nada y hoy no lloré, no estuvo tan... No pasa nada, no importa, no tienes que llorar para ser transformado, ¿sí? Lo único que tienes que hacer es venir y tomarte de Cristo. Y el Espíritu nos va a transformar. Pero también obra a través de los medios subjetivos. Pensar, escuchar, cuestionarnos, examinarnos, exhortarnos unos a otros, compartir lo que hay en nuestro corazón y escuchar los consejos. ¿Sí? También esos son medios por los cuales el Espíritu nos transforma. Y entonces podemos andar en el fruto del Espíritu. ¿Sí? Por último, en los últimos dos versículos de aquí de Gálatas, 25 y 26, te lo leo. Dice: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Sí? Pablo nos confronta con esto, porque si te fijas empieza con un sí. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. ¿Sí? En otras palabras, si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, debe ser el Espíritu quien dirija nuestro curso. ¿Sí? Si el Espíritu es la fuente de nuestra vida, debe ser el Espíritu quien dirija nuestro curso. Así que todos debemos de preguntarnos: ¿es esto cierto sobre mí? ¿Es el Espíritu quien dirige mi vida? ¿Sí? Y por dirigir nuestra vida o por andar en el Espíritu, no tenemos aquí en mente una cuestión súper espiritual, en donde, como les decía ahorita, oro para ver si voy al Walmart o no, oro para ver si desayuno o no, oro para ver si... No, eso no es una vida dirigida por el Espíritu, ¿sí? Más bien, cuando la Biblia habla de una vida dirigida por el Espíritu, habla de mente y corazón, ¿sí? Conocimiento y afectos. Acompáñame por favor a Romanos 12:2. Romanos 12:2. Quien lo tenga lo puede leer. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces fíjate bien, dice: transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios. Cuando tú y yo hablamos de voluntad de Dios, generalmente pensamos en una lista de: si haces esto, no hagas aquello; si haces esto, no hagas aquello; si haces esto, no hagas aquello, ¿sí? Y entonces tenemos nuestra checklist de voluntad de Dios, ¿no? Decir groserías, no. Hacerle caso a los papás, sí. Andar fumando, no.
portarse bien con todos, sí, y esa es nuestra voluntad de Dios, no una lista de sí, no, sí, no, sí, no, sí, no. Pero en realidad la Biblia, cuando dice voluntad de Dios, está hablando de una manera de ver el mundo que nos rodea, una manera de pensar. Cuando nuestra manera de pensar es transformada de manera que vemos a través del Evangelio, entonces estamos en la voluntad de Dios. No porque hagamos sí, no, sino porque estamos viendo a través del conocimiento que Dios ha dejado aquí, ¿sí? Entonces, andar por el Espíritu implica primeramente entender nuestra nueva identidad como hijos de Dios, abandonar nuestros propios esfuerzos por justificarnos, ¿sí? Eso es lo que Gálatas ha tratado hasta ahorita. Cristo viene, nos redime, tú ya no eres un esclavo, ya pagué tu precio, pero no nada más te dejas de ser un esclavo, sino que te adopto como un hijo y te hago coheredero mío, ¿sí? Es decir, somos coherederos con Cristo y la verdad no sé qué honor quisieras más grande que ser coheredero con Cristo. O sea, es algo que debería así como todo el tiempo que te despiertas en la mañana y decir, soy hecho coheredero con Cristo. ¿Qué más? O sea, ¿qué más quisieras? En un libro que estaba leyendo durante esta semana, el autor habla acerca de aquellos que están desanimados. Y él dice, bueno, ¿qué tal que tú estás desanimado porque pecas mucho? ¿Sí? Y cita un salmo donde dice, Dios está airado con el malvado todos los días de su vida. Y el predicador dice, tienes un motivo para estar gozoso que es suficiente. Y es que una vez que has sido reconciliado con Dios, Dios ya no está airado contigo todos los días de tu vida. No importa que peques, Dios ya no está airado contigo. Y esa es una razón suficiente para que tu vida se llene de gozo, ¿sí? Y cuando lo estaba leyendo dije, órale, sí es cierto, porque muchas veces las situaciones de la vida nos abruman y nos apachurran y ahí andamos, pero luego regresas y piensas, he sido reconciliado con Dios. Dios me ha reconciliado con Él mismo, ¿sí? Él ya no está airado conmigo. Y aparte de eso, me ha hecho su hijo, coheredero con Cristo. Entonces, wow, ¿qué más? ¿Qué más, no? Digo, no con eso te va a quitar toda la tristeza del mundo, pero es suficiente para que te levantes y digas, hay un motivo para estar gozoso, ¿sí? Un motivo suficiente. Entonces, el Evangelio implica primero entender nuestra nueva identidad como hijos de Dios, como coherederos con Cristo y como hombres crucificados con Cristo, ¿sí? De esta manera, Pablo nos lleva a la última instrucción del capítulo, que dice en el versículo 26, no nos hagamos vanagloriosos, provocándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Que esto es justo lo opuesto de lo que acaba de decir. Si vives por el Espíritu, anda por el Espíritu. Opuesto, una persona vanagloriosa y envidiosa y provocadora, ¿sí? Entonces, ¿qué significa exactamente ser vanaglorioso? Vanaglorioso literalmente significa vacío de honor, ¿sí? Que no tiene honor. Entonces, la vanagloria significa una profunda inseguridad, ¿sí? Una reconocida ausencia de honor y gloria, que conduce a una necesidad de probar nuestro valor a nosotros mismos y a los que nos rodean, ¿sí? Pero vanagloria, porque cuando piensas vanagloria, ese compa es bien vanaglorioso, ¿qué piensas? Alguien presumido. Es hacia donde va nuestra mente. Ese compa es bien presumidote y arrogante. Pero no. Tanto arrogancia como menosprecio de uno mismo es vanagloria. ¿Por qué? Porque ambos muestran una misma realidad. Están vacíos de honor, ¿sí? Entonces el hecho de ser una persona arrogante y presumida es vanagloria. Pero el hecho de ser una persona que se siente menos que todos los demás y que no puede decir nada y que no puede, también es vanagloria. También es una persona vanagloriosa, ¿sí? Ahora, las dos cositas que Pablo agrega, provocarse y envidiarse, nacen de esta vanagloria, ¿sí? De esta mala estima de uno mismo, ¿sí? Ya sea porque te crees mucho o porque te crees muy poco, ¿sí? Provocar es la actitud de alguien que está seguro de su superioridad, ¿sí? Provocar es alguien que se siente más que todos los demás, entonces a todos los ve para abajo, ¿sí? Y cuando algo no va como él dice, entonces ataca agresivamente, ya sea opiniones, acciones, cualquier ideas, o sea, ataca agresivamente. ¿Por qué?
porque yo soy más. Si yo estoy arriba, tú estás abajo. Por la razón que quieras, porque tienes más dinero, porque eres más guapo, porque sabes más, por lo que quieras, ¿sí? Eso es lo que hace a alguien vanaglorioso, modo arrogante, ¿no? Atacar. Pero envidiar es la actitud de alguien que ve hacia arriba, que se siente menos que los demás y entonces ve siempre hacia arriba, ¿sí? Vanaglorioso, modo menosprecio, es alguien que siempre está viendo a los demás y yo como quisiera ser como él, como quisiera tener lo que él tiene, y no se queda nada más ahí, sino que muchas veces empieza a meter zancadilla porque yo no puedo tener lo que él tiene y le voy a hacer la vida de cuadritos, ¿sí? Entonces tanto uno como otro muestran la misma realidad. Hay un vacío de honor. Superioridad e inferioridad son formas de ser engreído, de ser vanaglorioso, las dos, ¿sí? John Stott dice: nuestra conducta hacia otros está determinada por nuestra opinión de nosotros mismos, ¿sí? Pablo dice: nadie tenga estima mayor de la que debe de sí mismo, ¿sí? O sea, tu estima de ti mismo debe ser dada por una sola cosa: tu identidad en Cristo, ¿sí? ¿Cuál es mi identidad en Cristo? Porque esa sería la pregunta, ¿sí? El Evangelio nos llama a que en lugar de compararnos con los de arriba o con los de abajo, vemos nuestra propia responsabilidad de tomar lo que tenemos y lo que somos y ofrecérselo a Dios como un sacrificio de gratitud, ¿sí? El Evangelio me permite ser audaz para exhortar a mi hermano en el momento adecuado y ser humilde para recibir la exhortación cuando ésta llegue. ¿Por qué? Porque el Evangelio me dice dos verdades al mismo tiempo. Una, eres un pecador. Como Pablo dijo, y que lo hemos dicho muchísimas veces, de los pecadores, yo soy el primero, yo siempre gano. Y el Evangelio me lo dice todo el tiempo: eres un pecador, de los peores. Pero al mismo tiempo me dice: yo te he amado y por eso te he reconciliado conmigo mismo. Entonces, yo puedo ser audaz cuando veo a alguien dentro de la iglesia que está fallando. Yo puedo ir y decirle: hey, te estás equivocando. ¿Por qué? ¿Porque yo hago todas las cosas bien? No, porque el Evangelio me llama y me dice: cuando alguien dentro de la iglesia esté fallando, exhórtale por su bien y por el tuyo, por el bien de la iglesia y por amor a Cristo. Entonces, ¿yo tengo que esperar a vivir una vida perfecta para exhortar a mis hermanos? No, porque no los exhorto en base de lo que yo hago. Los exhorto porque el Evangelio me llama, y como hijo de Dios y como coheredero con Cristo puedo hacerlo, ¿sí? Pero cuando alguien viene y me dice: hey, te estás equivocando, yo no puedo decir: ¿tú qué sabes? ¿Y tú qué? No, porque el Evangelio al mismo tiempo me dice: de los pecadores tú ganas. Y entonces mi actitud debe ser: ok, está bien, lo voy a sopesar, lo voy a escuchar, lo voy a pensar y voy a tomar la acción que tenga que tomar. Voy a pedir perdón, que esa sería la primera acción de todas, ¿sí? A Dios y a la gente a la que he ofendido con mi actitud, ¿sí? Y voy a orar para que el Espíritu transforme esta área de mi vida, ¿sí? Entonces, me gusta esta cita de C.S. Lewis, el poderosísimo C.S. Lewis. Dice: humildad no es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo, ¿sí? Porque confundimos humildad con menosprecio. No, esa persona es bien humilde, mira, nunca dice nada. No. Humildad es pensar menos en ti mismo. ¿Qué va a pasar si le digo a esa persona que está fallando y la exhorto y qué va a decir de mí? No, es que no es relevante. O sea, tú no eres lo más relevante. Lo más relevante es Cristo, su iglesia y su obra. Y por eso puedo ser audaz, ¿sí? El Evangelio crea una nueva autoimagen. Me humilla ante cualquier persona diciéndome que soy un pecador salvado por gracia, pero también me hace audaz delante de cualquiera, diciéndome que estoy unido a Cristo y en Él soy amado y honrado ante los únicos ojos en el universo que realmente cuentan. Nuestra unión con Cristo es de donde emana nuestra identidad, ¿sí? El saber que hemos sido amados, redimidos, reconciliados, que seguimos siendo amados, que vamos a ser glorificados, que una vez que Cristo nos ha traído hacia Él no nos va a soltar. Eso es donde tú y yo encontramos nuestra identidad y nuestro valor. Yo ya no soy una persona vanagloriosa, ya no soy una persona vacía de honor, porque mi honor no radica en mí mismo. Mi honor radica en que Dios ha dicho: te amo. Te amo. ¿Y cómo te amo? Te voy a reconciliar y te voy a santificar y te voy a glorificar. ¿Qué más valor quieres?